Se pide calcular una perspectiva de un objeto, un prisma, que tenga otro prisma en su parte superior, apoyado de esta forma. O sea, tenemos, por ejemplo, la posición del plano del cuadro y tenemos la posición del punto de vista V. Su proyección ortogonal sobre el cuadro, punto principal. Y ahora tenemos, por ejemplo, un prisma, lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí, así. Y hay otro que se apoya sobre él, o sea, que se apoya pues de esta manera, ¿no? Y tiene, por ejemplo, la arista, es el dato que se da aquí. Entonces necesitamos hacer un alzado. Lo que pasa que si hacemos un alzado aquí, las ortogonales a la base de la figura pues no van a estar muy claras. Entonces para eso construiremos un cambio de plano. Dibujaremos la perspectiva aquí arriba, la línea de tierra. Vamos a dibujar en negro mejor la línea de tierra y la línea de horizonte, por ejemplo, a esta altura, que esa es la altura del punto de vista. Bueno, tenemos entonces ya todos los datos de la perspectiva y lo único que tenemos es que completar el prisma. No tenemos la altura de este prisma, le damos la que queramos, entonces en vez de dibujar un alzado aquí como se viene haciendo, pues lo que hacemos es poner la línea de tierra, por ejemplo, paralela a esta arista. Entonces dibujamos, por ejemplo, aquí el alzado de la figura, vamos a darle esta altura. Y ahora sabemos que el prisma se apoya sobre esta arista. Proyectamos este punto y ahora dibujamos aquí esa línea. Dibujamos una perpendicular, otra perpendicular a esa línea y una paralela a esta. Tenemos ya las dos vistas del prisma. Entonces ahora lo que tengo es que proyectar esta línea, se convierte en discontinua, proyecto esta, será continua, proyecto esta y proyecto esta. Y como esta era la anchura, hago dos aristas ortogonales a la arista original y ahora sé que la discontinua es esta. Bueno, pues ese es el prisma que se apoya y se pide calcular la perspectiva de esos dos elementos. Como vemos, esto queda fuera, pero no importa. Bueno, vamos, para que quede más claro, a marcar los elementos en un color. Por ejemplo, este prisma en color azul. Vamos a hacer el otro en otro color. Bueno, tenemos ya los dos prismas, el dato que nos daban en el prisma original y la arista donde se apoyaba la figura. Entonces necesitamos prolongar las aristas de la proyección de la base para obtener las trazas de la recta. Esta es paralela a la línea de tierra, trazas de esta otra recta. Y ahora represento, es mejor hacer primero un prisma y luego el otro, hago paralelas por V a ambas direcciones. Entonces estos son los puntos de fuga que siempre fugo a la línea, proyecto a la línea del horizonte ortogonalmente. F1, F2. Y tengo que aquí tiene una traza y subo la otra. Estas dos van a esta fuga porque son paralelas, ya que las paralelas se cortan en un mismo punto. Entonces hago esa línea, hago esta. Y ahora estas dos se cortan en aquella porque he hecho por V una paralela. Entonces proyecto este punto y proyecto este punto. Entonces, fuga hacia F2. Tengo ya aquí la base de la figura.
Por último tengo la altura esta, la coloco a partir de aquí o a partir de cualquiera de las dos trazas, lo voy a colocar aquí y la proyecto hacia F1. Hasta F1, por allí detrás. Levanto vertical, aquí levanto una vertical, otra vertical y ahí otra vertical. Bueno, uniendo este punto con este, tengo ya esta cara. Ahora uno esto con F1 y esto con F1. Bueno, tengo ya ahí un prisma. Me acerco un poco. Hago lo mismo con el otro. El otro ahora lo que tengo que pensar que es un conjunto de puntos. Entonces tengo este punto, este. Voy a hacer primero las líneas. Entonces tengo esta línea, corta aquí, esta corta aquí y corta aquí. Y luego lo único que tendré es que darle la altura de cada punto. Entonces represento la primera línea. Entonces, fuga, lógicamente también como he seguido esta dirección que es paralela a esta y a esta. Entonces fugar hacia el mismo punto, está aquí, proyecto hacia F1. Me interesa tener aquí bien definido, más que esto ya no me interesa. Hago por ejemplo esta, proyecto a este punto y fugo hacia F1. Bueno, pues tengo ya esas dos direcciones. Ahora tengo esta tercera y tengo esta cuarta aquí. Entonces fugo ya todas hacia F1. Bueno, y ahora hago lo mismo con estas líneas. Estas líneas tienen aquí la traza, una traza y aquí la otra. Entonces cojo, proyecto esta traza. No tiene por qué coincidir con esa, vamos. Y ahora teníamos esta traza y la otra. Bueno, entonces tengo esta traza y esta. Sigo la dirección hacia F2, que es esta fuga. Puedo continuarla ya que aquí continúa. Y lo mismo, fugo hacia F2. Bueno, conviene dibujarla un poco, definirla un poco para tener claro por dónde va. Teníamos esta línea que era esta y venía por aquí. Teníamos la siguiente que era esta y venía por aquí. O sea que en realidad este rectángulo será esta, su proyección. Y ahora conviene representar también este viene por aquí y por aquí. O sea que aquí lo tenemos y entra por aquí, viene por aquí y aquí lo tenemos. O sea que en realidad todos estos puntos lo tenemos ya aquí, vamos a marcarlos bien, dibujados ya sobre el suelo. Como vemos son aquí 3 puntos y aquí otros 3, aquí los tenemos. Ahora lo único que hay que hacer, nos acercamos un poco más, es darle las alturas. Entonces resulta que esta está en el suelo y es esta de aquí. Las vamos a marcar en otro color, ya que luego queremos definir bien las continuas y discontinuas. Entonces tenemos esta arista, ahora por ejemplo vamos a coger la altura esta, de aquí a aquí. Bueno, pues según eso es la que corresponde a esto. La colocamos siempre en la traza, cogemos esta medida, la ponemos aquí y proyectamos hacia F2. Creo que sí que sale, a ver. Bueno, proyectándola hacia F2 levantamos una vertical y ahí está ese punto. Y lo mismo aquí, alineando esto con F1, aunque quede fuera, no importa. Levanto una vertical y tengo aquí otro punto. Bueno, ya tengo entonces la primera esta. Será esta de aquí. Bueno, la representamos después como están unidas las dos, esta con esta, entonces ya podríamos hacer aquí esta línea y aquí esta. Y ahora voy a hacer, por ejemplo, esta de aquí arriba. Aquí me quedan dos alturas. Tengo esta altura, esta era H1, que llamaré esto H1, esto es H2, y por último tenemos aquí H3.
Bueno, vamos ahora por ejemplo con H sub 2, es la arista más alejada. Entonces cogemos esta medida, que aquí está en verdadera forma, ya que podríamos girar esto, estamos en diédrico. Entonces esto debe ser a partir de este punto, que es donde está la recta, la proyectamos y la ponemos aquí. H sub 2. Entonces fugamos, vemos es más alta que la pieza, lo digo, no vaya a salir aquí más baja. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque y más si se hace a mano alzada. Entonces fugamos y levantamos por aquí una vertical y hay por aquí otra. Bueno, tenemos ya ese punto y este, que en realidad corresponden a los de aquí. Y tenemos también que están unidos con este, entonces ya los podemos unir. Este y este con este. Como vemos, son paralelas, se cortarían en un punto. Podemos determinar dónde está ese punto incluso. Pero bueno, en principio lo que nos interesa saber también, estas dos son paralelas y también se cortarán en un punto. Bueno, tenemos ya la cara de abajo, tenemos esta, y ahora necesitamos la cara esta de arriba, es la altura H sub 3 y corresponde a esta línea, es esta, viene por aquí, levantamos una vertical y aquí levantamos otra, y ahora cogemos H sub 3, que era esto, y la colocamos, decíamos que era esta línea, que venía por aquí. Me parece que estaba saliendo fuera, se movió esto. Decíamos que esta línea era la que correspondía a H sub 3, viene por aquí, proyectamos, colocamos aquí, ya hice aquí las verticales, que es esta segunda línea, la segunda, coloco aquí H sub 3, entonces, H sub 3 es esto, fugo hacia F sub 1, y resulta que corta esas dos verticales aquí y aquí, por tanto uno con esto y uno con esto. Bueno, tengo ya entonces esta línea, tengo esta, tengo la de atrás, y ahora uniendo esta con esta y esta con esta ya tengo el prisma completo. Bueno, necesariamente, como estas líneas son paralelas a las caras de este prisma, pues si yo prolongara todas las líneas, o si quisiera ser preciso, pues sé que la fuga de todas está necesariamente sobre una vertical por F sub 2. Y también necesariamente si fugo hacia abajo, vamos a hacer el de abajo que sí que entra porque este queda fuera del dibujo, pero las de abajo sí, o sea, prolongo esta línea y entonces esto corta aquí en F sub 2. Esta, la de atrás, por ser paralela, también corta a una vertical, a la vertical por F sub 2. Y esta también irá hacia el mismo punto por ser paralela a ella, y esta también por ser paralela a ella. O sea que todas irían hacia este punto de fuga. Tenemos también, bueno, vamos a representar primero en negro, para que quede claro por dónde va la figura. Entonces tenemos aquí ya el prisma que nos queda. Representamos discontinuas aquí. Lo mismo por aquí detrás. Ya no se vería todo eso del prisma verde, se vería solo este fragmento. Bueno, tenemos ya entonces la perspectiva de ambos prismas. Decíamos, estas fugan, estas también fugan hacia aquí abajo, todas estas fugan hacia allá, y bueno, ya estaría completo. Podríamos sombrear un poco para hacer un poco el efecto tridimensional. Esta cara, y ahí debajo un poco de sombra y aquí. Bueno, tenemos entonces ya las dos figuras y vamos a hacer una última cuestión. Y es lo siguiente.
dijimos que esta era la fuga de estas líneas y en realidad es la que corresponde a esta dirección. Bueno, me interesa, por ejemplo, olvidándome ya de la planta, tener, por ejemplo, el ángulo que forma esta línea con el plano vertical. Bueno, pues esto, tengo aquí el punto principal, tengo aquí el punto de vista, entonces lo imagino en el espacio. Resulta que esta medida que tengo aquí, PV, puedo proyectar el punto principal aquí sobre el horizonte. Tengo aquí P, y si quiero puedo abatir V, lo voy a poner, me imagino es una ortogonal aquí, lo puedo abatir en cualquier dirección. Simplemente lo voy a abatir, si uno este punto, esta fuga que llamaré F3, lo uno con P. Entonces, según esta dirección hago una ortogonal, y ahora cojo aquí la distancia PV y la coloco aquí. O sea que he hecho un abatimiento, de manera que el plano que pasa por PF3 lo he abatido. Y esta distancia PV ahora me cae aquí. Bueno, pues al unir V con F3, pues tengo que realmente este es el ángulo que llamaré alfa, el ángulo que forma con el plano vertical. ¿Por qué? Porque en realidad el punto de vista está aquí y a la hora de hacer una fuga, si lo uno con el punto de vista, sé que esa es la dirección de la recta. O sea que con total precisión ya puedo decir que efectivamente el ángulo este que forma el bolígrafo con el papel, que es este, pasa que aquí lo he abatido, he cogido el bolígrafo, he considerado el plano que pasa por el bolígrafo y lo he abatido de manera que me queda aquí. Bueno, pues ese es el ángulo exactamente que forma con el plano vertical. Bueno, tenemos aquí por ejemplo también el ángulo que llamamos a este alfa, pues por ejemplo el ángulo beta, es el ángulo que forma esa recta. Ahora tenemos esta recta, aquí habíamos dicho esta recta respecto al plano vertical, ahora podría decir pues esta, por ejemplo. Pues también esta recta donde corte ahí arriba forma aquí un ángulo beta, que en realidad en el espacio es este. Bueno, ¿cómo puedo calcular ese ángulo? Pues lo mismo, imaginemos que ese punto, bueno, lo vamos a hacer aparte. Aquí tenemos el punto principal, P, aquí tenemos el horizonte, y las líneas estas que fugan todas, por ejemplo, hacia este punto de fuga, siempre sobre F2. Bueno, tenemos entonces la distancia PV, que es esta. Y como decíamos, si yo hago aquí la ortogonal, igual que hicimos aquí, pero ahora la fuga es esta, F4, simplemente haciendo un abatimiento del punto de vista V en la ortogonal, pues tengo que esta es el ángulo que forma la recta, la dirección de esas rectas con el plano vertical. Pero ahora no me piden ese plano, ahora lo que hago es pensar en que el punto de vista está aquí y me están pidiendo el ángulo que forma respecto, vamos a coger otro color, respecto al plano horizontal, o sea que en realidad es el ángulo que forma este triángulo, ¿no? Entonces puedo proyectarlo hacia aquí, hacer un giro de V, traerlo por aquí y considerar el perfil, o sea que en realidad he hecho este triángulo que tengo aquí y lo he abatido. ¿Para qué hago esto? Pues hago esto para que ahora pueda hacer centro aquí y pueda hacer un giro. Entonces ahora sé que realmente este es el ángulo que decíamos beta. Lo podemos imaginar en espacio. Si recorto este triángulo, lo giro hasta que me cae aquí en el punto de vista. Pues efectivamente al unir F4 con V, que es la altura esta, ¿no? Entonces tengo que este es el ángulo beta que busco. Y para eso lo único que hice fue coger esta longitud, ponerla aquí y hacer el giro desde este punto, desde el punto M, hice el giro de esta distancia, de manera que me cayó aquí. Bueno, entonces uniendo este punto con este, pues obtuve ya el ángulo beta. Lo digo para no hacerlo aquí si solo tenemos la perspectiva. Son los datos para las restituciones. Partiendo de la vista en perspectiva de una figura, pues se trata de obtener los datos bien de detalles de dirección de las rectas, etcétera, lo que sea. Bueno, pues esa es la perspectiva de un prisma sobre otro.